Saludos amigos de este programa de Buena Fuente. El hecho de que el Banco Mundial resaltase a la República Dominicana como país que crece de manera consistente en América Latina y el Caribe implica que un reconocimiento muy especial, ciertamente, aunque nos hace algunas sugerencias que sería necesario comentar aquí para que tengamos una idea más clara de cuál es la situación dominicana, cómo la ve el Banco Mundial. Eso por un lado. Por el otro, sería bueno entonces, ya que se ha sacado en claro cuál fue el costo de la planta termoeléctrica, de la central termoeléctrica Punta Catalina del Estado, entonces este es el mejor momento de analizar, replicarla, o sea, hacer una central del mismo tamaño, para lo que se apartó incluso el espacio donde está ubicada Punta Catalina, y de esa manera impactar considerablemente más el costo de la energía dominicana hacia la baja. Esas son las observaciones que tengo para hacer con ustedes, pero antes de entrar en materia sobre estos dos puntos, vamos a pasar unos mensajes. Regresamos. Rachel, el economista jefe para toda América Latina y el Caribe del Banco Mundial, el señor William Maloney, dio a conocer los resultados de un estudio que hizo el Banco Mundial, que se titula de la siguiente manera: competencia, dos puntos. El ingrediente que falta para crecer es lo que se pregunta el equipo económico del Banco Mundial cuando trata el tema América Latina y el Caribe. Ciertamente es de lo que le hace falta a toda América Latina y el Caribe para crecer y hacer como continente del tercer mundo, que por cierto es el que más ha avanzado en esos planos, más que toda África y buena parte de lo que queda del sudeste asiático atrasado. A la América Latina y al Caribe le queda entonces una tarea por delante: incrementar su capacidad competitiva en el mercado mundial. Pero resalta que la República Dominicana, sin embargo, va a crecer este año 5.1% y en el 2025 va a replicar ese crecimiento, va a crecer también 5% o más. Y eso, dice el señor Maloney, hace a la República Dominicana de las economías de mayor expansión en toda la región latinoamericana y caribeña. Dice, tuvieron bastante inversión extranjera, aunque no estamos viendo, por ejemplo, tanta fabricación como estamos viendo en Costa Rica. Entonces, el nearshoring, o sea, el estar cercano que esperábamos, para un crecimiento en otras actividades de servicios que se ven bastante bien y todo, a pesar de que claramente tuvieron la tragedia de Haití cerca de su frontera. O sea, los dominicanos, dice, no han aprovechado el nearshoring, o sea, la cercanía con el mercado, el gran consumidor que es el mercado norteamericano, y aún así también con la potencialidad de exportar más rápidamente que cualquier otro a Europa, desde los puertos que están en Costa Norte, por ejemplo. El señor Valori menciona el caso de Costa Rica, que ha hecho un proceso de industrialización más avanzado. Probablemente se esté refiriendo a la industrialización relacionada con el sector electrónico. Ciertamente Costa Rica se nos ha ido adelante en ese plano porque nosotros todavía no tenemos, por ejemplo, la producción aquí de semiconductores, que es uno de los reclamos de los países más avanzados, particularmente Estados Unidos,
y que pudiéramos perfectamente explotar por aquello del nearshoring, o sea, la cercanía. También nos hizo algunas observaciones. Dice que la inversión extranjera dominicana en los últimos 10 años se concentró en el sector minero, pero que se ha reorientado y ahora está en el área de servicios, específicamente en hoteles y alojamientos. Así es. Y yo, primero con respecto a Costa Rica, quisiera decir lo siguiente. Costa Rica depende en alto porcentaje de la importación de arroz. Ha dejado caer su producción arrocera y, por ejemplo, en el 2023 importó nada más y nada menos que 100 millones de dólares en arroz. Depende más de un 50% de la importación de frijoles. Nosotros no dependemos de la importación de arroz y dependemos en la misma proporción que ellos de la importación de frijoles, porque evidentemente hasta México, que es el gran consumidor de frijoles, y toda Centroamérica, tiene que importar. Un problema que no han resuelto los grandes consumidores de frijoles. En el caso cubano, como todos sabemos, importa el 100% del arroz y las habichuelas que consume. Una cosa muy grave, por cierto, para esa economía. Pero bueno, ¿por qué a nosotros en este momento que tenemos una seguridad alimentaria garantizada en más de un 87% de los alimentos que van a la mesa, no se nos puede situar en esa posición que ni siquiera Costa Rica tiene resuelto, que es de todos los países centroamericanos el que más ha progresado, el que hay una infraestructura productiva eficiente para suplir el mercado interno y exportar. Con respecto a la minería, está claro que esa inversión inicial que se hizo a inicios de este siglo, los primeros 10 años, se concentraron en una gran inversión en minera, va a surtir sus frutos. El oro cerró a $2.400 la onza Troy. La plata se acerca a los $30 la onza Troy. El ferroníquel está encima o frisando los $8 la libra. El zinc se mercadea a $110 la libra. El cobre a $4.5 la libra. Esos son los productos, los metales básicos de exportación de República Dominicana. Yo les digo a los señores del Banco Mundial que si bien el sector minero fue el único que no creció el año pasado, está previsto que este año se reponga notablemente y que el porvenir nos favorece en el sector minero. Ni qué decir del turismo. El turismo ya arribó a las 100.000 habitaciones y a los 10 millones de visitantes. 8 millones por vía aérea, 2 millones por mar, de esos cruceros. La manufactura dominicana es uno de nuestros grandes potenciales. Las zonas francas, que forman parte de la manufactura ya esta para exportación, son una de las más eficientes de toda la región latinoamericana y caribeña. Con una gran diversificación, por cierto, porque si hasta el 2005 dependíamos de los textiles han pasado a ser un 15% del total de las exportaciones de zona franca. Y ya los electrónicos, los aparatos relacionados con los servicios de salud, los zapatos, los cigarros, ya todo eso pasó a ser parte fundamental de las exportaciones dominicanas en zona franca, que están en franco crecimiento, que van a aportar más de 10.000 millones de dólares este año. Nosotros lo que sí necesitamos, como dice el Banco Mundial, es resolver como primera instancia la gran dependencia que tenemos de recursos de capital extranjero, o sea, de deuda, para resolver nuestro déficit fiscal. A eso hay que plantarle cara, como dicen, para tratar de resolverlo, porque los intereses y el principal van a consumir buena parte de los recursos que ingresan al Estado.
Pero en el resto de los indicadores, pues tenemos la inflación controlada. Las estructuras de producción para el mercado interno están garantizadas con 10 millones de consumidores dominicanos, 10 millones de consumidores extranjeros, o sea, turistas que nos visitan, más unos 10 millones de haitianos que no producen alimentos básicos ni mercancías de uso común, diaria, familiar. Todo se produce aquí, se lo podemos enviar por carretera, por mar o por aéreo, mucho más barato que cualquier otro competidor de la región. O sea, es un mercado con un potencial enorme para crecer y seguir creciendo. Ya el presidente decía ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, en la economía dominicana, que aportó ya en el 2023 114 mil millones de dólares. En 12 años va a estar duplicando eso. Yo creo que es menos. Al ritmo que vamos. Pero fue muy conservador el presidente. De todas maneras, es interesante que para el 2034 estemos exportando más de 240 mil, quizás 250 mil millones de dólares. Eso es cosa mayor. En estos momentos, la economía dominicana es la séptima de toda América Latina, empatada con Ecuador, a la que vamos a dejar atrás este año, 2024, dado que Ecuador está viviendo momentos políticos que desestabilizan toda la estructura productiva. Y además porque Ecuador depende esencialmente de petróleo y derivados como su principal producto de exportación, aunque tiene otros renglones muy interesantes provenientes del agro y otros. Pero la República Dominicana, le garantizo, este año va a superar a Ecuador, afincándose como la séptima economía de América Latina. Un poco lejos de los 230 mil millones de dólares de Perú, pero en ruta a ese gigante que es Perú, que por cierto tiene una economía muy parecida desde el punto de vista de su plataforma a la dominicana, porque es minero, es productor agrícola y manufacturero también. Entonces nos parecemos bastante. Ellos, sin embargo, tienen la capacidad de establecer, por ejemplo, en el agro y en la pecuaria, producciones intensivas, extensivas, que no es el caso nuestro por nuestro territorio muy limitado, pero ellos pueden hacer cultivos mecanizados en extensiones muy grandes, pueden producir mucho maíz, mucha soya. Nosotros no podemos ni soya ni maíz, no hay aquí tierra para eso. Tenemos que importarlo y es mejor que lo importemos. Pero golpe de suerte para la República Dominicana que aparezca petróleo que tiene, o gas natural que tiene Perú. En esos 12 años de que habla el presidente, pudiéramos estarle pisando los talones a Perú. Miren, cosas como esta que parecen ilusorias, no las perdamos de vista, porque pudieran materializar. El desarrollo del turismo dominicano no tiene frontera visible y está ya en las 100.000 habitaciones. Según Juan Yadó, un experto, nosotros tenemos capacidad para tener disponible 400.000 habitaciones, o sea, 3 veces más que la actual. Y si con esas 100.000 recibimos 10 millones, entonces nosotros pudiéramos estar recibiendo, cuando tengamos toda esa capacidad instalada, 40 millones de visitantes, lo que recibe México ahora, porque está creciendo. México, al paso que va, estará compitiendo con Francia y con los grandotes, que reciben 70, 80 millones de visitantes al año. Pero bueno, esas son las perspectivas de crecimiento de la República Dominicana. Eso es lo que alcanza a ver el Banco Mundial. Por eso dice que es resiliente y que es la que más consistentemente crece de toda la región. O está entre los que lo han hecho de manera consistente en las últimas décadas.
Nosotros decimos que de toda la región, porque nos remontamos los últimos 40, 50 años y es así. La media de crecimiento de República Dominicana fue 2.7 contra 1.7 del resto de América Latina. Bueno, el Banco Mundial, por tanto, sí nos llama la atención a que industrialicemos más, a que resolvamos el problema de la deuda, que ciertamente es preocupante, a que resolvamos el problema del déficit fiscal. Y esas son tareas que están pendientes y que debemos afrontar con responsabilidad. Eso no se le puede dar de lado, eso es realmente importante. Pero la verdad es que en sentido general, la economía dominicana en estos tiempos, en que el entorno internacional luce muy afligido por la guerra ucrano-rusa, por el conflicto árabe-israelí, etcétera, sigue creciendo y haciéndolo con bastante sanidad, con sus factores macroeconómicos sometidos a control. Eso es lo que queríamos decir en esta primera parte del programa. Será hasta una segunda ocasión cuando vamos a hablar de un tema también de interés nacional en el plano económico. Concluyó la esperada auditoría ordenada por las autoridades del sector eléctrico a inicio del presente gobierno, o sea, de eso hace más de 3 años, con respecto a Punta Catalina, el costo de la obra y, bueno, y el valor de cada una de sus instalaciones. Según ha adelantado el ministro de Energía y Minas, don Antonio Almonte, el costo ya actualizado por esa auditoría es de 3.400 millones de dólares. Y aunque Rubén Bichara, quien era entonces administrador general de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, la CDEE, que ejecutó el proyecto Punta Catalina, dice que él mantiene, y que claro, su gobierno mantiene la cifra de que el costo de Punta Catalina fue 2.600 millones de dólares. Ambas cifras están muy por encima de la contratación original de la obra que la hizo el propio presidente Danilo Medina, la anunció como un gran logro. Él dijo que por 1.995 millones de dólares se iba a construir todo ese complejo que involucra 2 centrales de 360 megavatios cada una, alimentadas a carbón, lógicamente, instalaciones conexas de almacenamiento de materia prima, carbón mineral, plantas de tratamiento de agua de mar para convertirla en agua libre de metales y salobre para enfriar todas las 2 centrales, miles de kilómetros de tubería y un puerto carbonero de envergadura en capacidad de recibir barcos POTS Panamá, de esos que transportan hasta 100.000 toneladas métricas cada uno. Ese puerto puede recibir 2 al mismo tiempo. Y una estructura de filtros modernísima de última generación, capaz de filtrar todos los residuos resultados del proceso de quema y generación de energía de las centrales. Eso debió costar 250 a 300 millones de dólares. Todo eso ahora mismo tiene como resultado que esta central produce energía que suple un 25% aproximadamente de la demanda nacional al costo más bajo de todos sus competidores. Y que se certifique que desde que entró en servicio continuo en el 2019, garantía está por lo menos 250 millones de dólares limpios de beneficios, luego del pago de sus obligaciones, costos operativos y también financieros.
Eh, y que esa planta está garantizada por su constructor y por la supervisora Stanley de Estados Unidos por 50 años. Entonces yo digo, si produce 250 millones de dólares de beneficios, eh, lo que puede pagar cualquier sobrecosto que esté involucrado con eso, dependientemente de que el Estado deba llamar la atención desde el punto de vista legal o como lo considere a los que construyeron, que se mandaron más de 1.000 millones de dólares de sobrecostos. Eso es otra cosa. Pero la planta como tal, que es del Estado y se preserva como tal, está prevista que sea replicada al lado. O sea, que se hagan otras 2 unidades que aprovechen instalaciones comunes ya construidas, como el puerto, los sistemas de desalinización de agua, los sistemas de almacenaje del carbón, los sistemas de filtrado de la planta. Si usted toma en cuenta todo eso, es muy probable que el gobierno tenga incluso el beneficio de proyectar hacer una central igual a un tercio del costo de la que se construyó y demostrar con ello que ciertamente hubo manejo en la ejecución de la obra. Yo preferiría eso, que como parte de toda la acción correctiva que esté proyectando el gobierno, se estudie la posibilidad en serio, en firme, de erigir otra central Punta Catalina con sus 2 unidades. Esa es la torre común para las 2 unidades, para despedir los residuos al aire, que pasa por unos filtros, como les dije, de última generación, por lo cual el Banco Mundial, que fue consultado, rindió un informe diciendo que esa planta es una de las que procesa carbón de menos efecto nocivo a la atmósfera y al ambiente, y que está dentro de los parámetros exigidos, por ejemplo, por el Banco Mundial para financiamiento de ese tipo de obras. O sea, la República Dominicana puede acudir al Banco Mundial, el Estado, incluso asociándose con el sector privado con un fideicomiso, por ejemplo, y favorecerse de un crédito del Banco Mundial que está garantizado, porque ya dijo que esa planta está dentro de los parámetros adaptables a la política de preservación del medio ambiente que ya tienen las entidades financieras del mundo. En resumen, todo obra para bien. Si bien hubo un aparente sobrecosto considerable, lo que no elimina la acción correctiva o persecutoria del Estado, también es cierto que la planta está produciendo y ha demostrado eficiencia. Y que entonces lo recomendable para un país que tiene que instalar 2.000 megavatios nuevos de aquí al 2026 sería replicar a Punta Catalina, donde mismo está, hacer una central, tal como está proyectado. No es, lo que estoy diciendo no es una invención. Eso forma parte del plan de desarrollo de esa central. Así son las cosas para un país como el nuestro, que está en el mismo trayecto del sol, bendecido por todos los que nos protegen. Y esta pudiera ser una demostración de que aún basado en una información preocupante sobre costos de una obra pública, aún sobre esa base pudiéramos instalar una nueva planta que se incorpore al sistema y le dé grandes beneficios al país. Eso es lo que queríamos decir en esta ocasión. Será hasta una nueva oportunidad.